Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Heidi López. Yo le estaré sustentando los ejercicios prácticos del parcial, lo cual se realizó con mi grupo, Jennifer Meléndez, Deya Revuelta y Steven Garavito. El primer ejercicio práctico dice: una turbina de vapor de agua funciona con unas condiciones de entrada de 970 psi. A 700 grados Fahrenheit y a 290 pies por segundo. Y la corriente circula por una sección de 22,5 pulgadas cuadradas. En la salida, las condiciones son de 175 psi, 385 grados Fahrenheit y la velocidad es de 135 pies por segundo. El fluido del calor perdido es de 18.930 BTU por minuto. Entonces, determine A, la variación de la energía cinética, B, el flujo másico en libras masas por minuto, C, el trabajo en BTU por libras masa por minuto, D, la potencia de salida en HP, en E, el área de salida en pulgadas cuadradas y que realice los diagramas termodinámicos que considere necesario. Entonces, para el primero, que es la variación de la energía cinética, tenemos que para la variación se toma la velocidad 2 elevado al cuadrado menos la velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2. Y entonces reemplazamos aquí, tenemos que, como habíamos dicho, que la velocidad 2 es de 135, como podemos observar aquí, menos la velocidad 1, que son 270, como lo podemos hacer entre 2. Entonces, realizamos toda esa operación y obtenemos que la energía cinética es de menos 32.937.5 pies por segundo cuadrado. Pero como nos lo están pidiendo en BTU por libras masa, entonces lo multiplicamos por un BTU que es igual a 25.037 pies por segundo. Y esto nos da un total, digamos, en BTU de menos 1.315 BTU libras masa. Entonces, en el segundo punto nos pide el flujo másico. Entonces, como ya sabemos, M1 es igual a M2. Entonces, tenemos aquí que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área. Entonces, muestra, esta aquí va. Por el área. Pero como no tenemos, digamos, no sabemos cuál es la densidad, entonces vamos a buscar entonces el volumen específico para después entonces sí poder encontrar la densidad. Entonces tenemos que a una presión de 970 psi nos dieron que la temperatura es de 700 grados Fahrenheit. Pero a esta, digamos, a una temperatura de 700 grados Fahrenheit, tenemos que la presión de saturación es de 3.093 psi. O sea que nos encontramos ante un valor sobrecalentado. Entonces nos fuimos a la tabla de vapor sobrecalentado y allá tomamos, digamos, el volumen específico, el cual el volumen específico allá encontramos que era de 0,634669. Entonces aquí ya lo estamos dividiendo entre 1 para poder sacar lo que es la densidad. O sea, y tenemos que entonces la densidad es de 1,57562. Entonces,
Ya este valor que ya lo tenemos, entonces lo reemplazamos aquí en la fórmula, que era este. Entonces tenemos que el volumen, la velocidad de entrada es de 290 por el área. Entonces acá el área la teníamos que es de 22,5 pulgadas cuadradas, pero ya esa es convertida a pies nos da un valor de 0,15625. Realizamos toda esta operación y tenemos que el flujo másico es de 4.283.7 libras masas por minuto. En el C nos piden el trabajo en BTU. Tenemos que de la fórmula de balance de energía, entonces, como era una turbina, pues fuimos cancelando. Entonces, como las turbinas solamente hacen trabajo de salida, entonces el trabajo de entrada, todo eso lo fuimos cancelando. Como acá en el enunciado dice que muestra que el calor perdido es, o sea, nos está hablando es sobre la Q de salida, entonces por ende la Q de entrada también se canceló. Y así fuimos cancelando y nos quedó esta fórmula. Entonces ya aquí la tenemos ya prácticamente despejada. Entonces, como podemos notar, cuando despejamos nos encontramos que no tenemos la entalpía 1 ni tampoco tenemos la entalpía 2. Entonces eso nos toca buscarla. Entonces realizamos una interpolación. Entonces decimos que a temperatura de 700 grados Fahrenheit, para presión de 800, tenemos que la entalpía es de 1338.4. Y para una presión de 1000 tenemos que la temperatura aquí es que la entalpía es de 1325. Entonces interpolamos para hallar la entalpía a 970 psi y encontramos que este es el resultado de la interpolación, 1327.0,1. Ahora, no hace falta todavía encontrar la interpolación, ¿cómo es que? La entalpía 2. Entonces, también nos encontramos que teníamos que interpolar, porque nos encontramos que, digamos, que la presión de salida era de 175 psi a una temperatura de 385 grados Fahrenheit. Pero nos encontramos que la temperatura de saturación a esa presión era de 370.74 grados Fahrenheit. O sea, la T que nos estaban dando era mayor que la temperatura de saturación, o sea que nos encontrábamos otra vez ante un valor sobrecalentado. Entonces realizamos aquí la interpolación, aquí buscamos donde nos dimos cuenta que a 175 aquí ¿cómo es que? La temperatura de saturación era de 370, entonces como pueden observar, esta temperatura es mucho menor que esta, o sea, que está sobre un valor sobrecalentado. Entonces, tenemos la tabla aquí de interpolación. Para P igual a 160 psi, tenemos esta temperatura para poder hallar a 385. Entonces, interpolamos, realizamos la interpolación de 400 grados Fahrenheit y 400 grados Fahrenheit con su respectiva entalpía para poder conseguir la entalpía de 385 y encontramos que es de 1209.51. Entonces, como todavía no desconocemos, entonces interpolamos, digamos, a la presión de 180 psi para poder encontrar también entonces la entalpía a 385 grados Fahrenheit. Al realizar esta interpolación, nos encontramos que era de 1205.74, la entalpía para una presión de 180 psi a 385. Ya entonces,
obtenida la entalpía para una presión de 800 psi a 385 y a una presión de 160 psi a temperatura de 185, procedemos a realizar la interpolación de esas presiones a esa temperatura. Entonces realizamos esa interpolación y obtenemos que para una temperatura de 385 grados Fahrenheit, cuando la presión es de 175, tenemos que la entalpía va a ser de 1206.68. Entonces, ya eso era lo que nos faltaba para poder reemplazar aquí en la fórmula ya tenemos la entalpía 1 y la entalpía 2, entonces ya procedemos a reemplazarlo aquí en la fórmula. Al reemplazar es una fórmula y la variación de esto, que fue lo que buscamos al principio. ¿Dónde está? Aquí. Que es la que colocamos acá. Entonces, al realizar esa operación, tenemos que el trabajo va a ser igual a 121.645 BTU sobre libras masa. Perdón, 121,645 BTU sobre libras masa. El D nos pide la potencia de salida en HP, o sea, caballo de fuerza. Tenemos que la potencia será igual al trabajo de salida por el flujo másico, o sea, M punto. Entonces, como ya el trabajo de salida lo acabamos de calcular, que fue entonces lo reemplazamos, y como también ya habíamos encontrado cuánto era la masa, lo que procedemos es realizar la operación y obtenemos esto. Pero como no nos piden caballo de suerte en HP, tenemos que un HP es lo mismo que es igual a 42.41 BTU por minuto sobre minuto. Entonces realizamos esta operación y tenemos que la potencia será igual a 12.286.976 HP. Ahora también nos piden el área de salida, también nos pidió eso, el área de salida en pulgadas cuadradas. Bueno, para el área de salida nos tocó realizar también una interpolación. Entonces, para la presión de 160 psi, entonces teníamos esto. Interpolamos y obtuvimos esto. Para una presión de 180 psi, realizamos la interpolación de las temperaturas Fahrenheit con el volumen específico y obtuvimos que era este. Entonces ya aquí se procede, digamos, a realizar la interpolación a una temperatura de 385 grados Fahrenheit para las presiones 160, 180 con su respectivo volumen específico para poder encontrar el volumen específico de 175 PSI. Y obtuvimos que era este. Al realizar, entonces, ya conseguimos el volumen específico. Entonces, tenemos que el volumen, la densidad será igual a 1 sobre el volumen específico, que fue el que acabamos de consultar. Y esto nos dio que la densidad es igual a 0,37363. Entonces, esto lo vamos a reemplazar en la fórmula. Despejamos y reemplazamos los valores despejamos el área y reemplazamos los valores que ya acabamos de buscar. Tenemos la masa, el flujo másico que se había calculado anteriormente.
por la densidad y por el volumen, por la velocidad 2, ya tuvimos que el área será igual a 203.81 pulgadas cuadradas. Claro, porque como aquí no daba aquí, o sea, tuvimos que era 1.414, pero eso nos daba en pies cuadrados, pero como nos estaban pidiendo en pulgadas cuadradas, entonces lo multiplicamos por 144 pulgadas cuadradas, que es igual a un pies cuadrado. Y por el último, aquí nos piden la gráfica y pues esta fue la gráfica que realizamos. Entonces, ahora viene la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dan, muestra, busco un momentico el parcial, que no lo tenemos colocado. Sería este. Este. Bueno, tenemos el segundo ejercicio práctico que nos dice, en una turbina entra aire en régimen estacionario a 92 psi, 950 grados Fahrenheit y 440 pies por segundo. Dice que se pierde un calor de 5 BTU libras masa y que las condiciones de salida son de 14 psi, de 440 grados Fahrenheit y 270 pies por segundo. Dice que el área de entrada es de 30. Entonces dice que determine la variación de la energía cinética, la potencia en HP y la relación de los diámetros de entrada y salida. Bueno, aquí tenemos los datos de entrada y salida, o sea, de todo el enunciado que acabamos de decir. Ahora vamos a calcular la variación de la energía, que es lo primero que nos dice, determine la variación de la energía. Sabemos que para la variación de la energía cinética es la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. Entonces reemplazamos los valores, pueden ver 230, que es el B2, y B1, que es 430, que es lo que tenemos aquí, y eso nos da un valor de menos 70.350 pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, eso lo multiplicamos por un BTU, que es igual a 25.037, y nos da que la variación de la energía cinética es de menos 2,8098 BTU sobre libras masa. Bueno, acá en ningún momento nos decía si había que convertirlo en BTU, solamente nos decía determine la variación cinética, pero sin embargo nos dio esto y lo pasamos a BTU, que nos dio este resultado. El segundo nos pide la potencia en HP. Entonces tenemos que W salida es igual a M punto por W salida. Pero la masa no se tiene. Entonces hay que consultar, hay que buscarla. Entonces tenemos que el flujo másico será igual a A1 por B1 sobre el volumen específico 1.
Pero como no tenemos el volumen específico, entonces vamos a aplicar esta fórmula para despejar el volumen y poder así encontrar el volumen específico. Siendo así, se reemplazaron todos estos valores. La R, pues se tomó de la tabla A1E, se tomó ese valor y para la constante R, y la temperatura, que aquí lo que se hace es, como tenemos Rankine, entonces hay que pasar esos grados Fahrenheit a Rankine. Entonces, se le sumó los 459,67 para poder pasarlo, tener, digamos, esa temperatura en Rankine. Sobre la presión, que es de 92, como se dijo aquí. Al realizar eso, entonces tenemos que el volumen específico es de 5,6754 pies cúbicos sobre libras masa. Entonces, ya teniendo ya todo esto, ahora sí reemplazamos esto en la siguiente ecuación. Entonces decimos que decíamos que la masa es igual por el área por el volumen sobre el volumen específico. Y al reemplazar ya esto aquí, como pueden saber, el volumen específico, que fue el que acabamos de calcular, el área, pues el área es de 30 pulgadas, pero pasándose a pie por segundo, queda en este valor. Queda en ese valor. O sea, lo que se hizo en sí fue multiplicar eso por 0,06944 pies cuadrados, que es 1 pulgada, y nos dio ese valor. Por, como teníamos aquí, por la velocidad 1, los 440, que fue lo que se colocó ahí, como pueden observar. Está. Me perdí. Aquí. Que fue los 440, como se puede observar. Entonces, se realiza toda esa operación y tenemos que la masa es igual a 969.0186 libras masa por minuto. Tenemos que eso. Entonces tenemos que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Entonces, cancelando algunas de las fórmulas, esto es lo que nos queda de la fórmula de balance de energía. Entonces, como necesitamos despejar el trabajo de salida, nos queda esto. Reemplazamos todos los valores y tenemos que el trabajo de salida va a ser igual a 129.5098. Entonces, ya obteniendo ya este valor, ahora sí reemplazamos para poder encontrar lo que es la potencia, que era lo que tenemos aquí, que la potencia de salida va a ser igual a la masa por el trabajo de salida. Entonces, lo primero que buscamos fue la masa. Tuvimos que la masa era esto, ¿cierto? Y después buscamos el trabajo, ¿verdad? Después buscamos el trabajo,
Ya teniendo esos valores, ya reemplazamos en la fórmula que teníamos allá y obtenemos que la potencia de salida va a ser de 2959.33 HP. Ahora tenemos que el área va a ser igual a M por el volumen sobre la velocidad. Pero como no tenemos el volumen, entonces aplicamos esta fórmula para poder, esta ecuación para poder buscarla. Entonces, tomamos la constante R, lo multiplicamos por la temperatura de salida, o sea, ya pasándola a Rankine, por la presión de salida que eran 14 PSI. PSI absoluta. Entonces realizamos este cálculo y obtenemos que el volumen específico va a ser igual a 23,2737 pies cúbicos sobre libras masa. Entonces, ya teniendo esto, ahora sí reemplazamos los valores acá en la fórmula. Tenemos que la masa es esta. Los otros, lo que se buscó fue aquí, el volumen específico sobre la velocidad, 230 pies por segundo. Y obtenemos que el área va a ser esta, de 1,634 pies por segundo. Entonces ahora, para consultar la relación de diámetro de entrada y salida, como ya le buscamos el área, entonces tenemos que área va a ser igual a pi por diámetro elevado a 2 sobre 4. Y pues esto no va a ser fácil porque como ya buscamos ya el área, entonces lo que hacemos es reemplazar. Despejamos entonces para hallar el diámetro y obtenemos que la relación de diámetro va a ser igual a 0,357. Bueno, ese es todo. Muchas gracias.